Hola, bienvenidos. Hoy les traigo la segunda parte de la miniserie Partes Privadas. En la primera, platicamos sobre algunos conceptos relativos a la educación sexual, algunas de las razones por las cuales en algunas familias no se habla de este tema y cuáles son los pasos a seguir para introducir a la familia en la educación sexual. Por si no lo viste, te lo voy a dejar al final de este video para que te actualices. Y en esta segunda parte vamos a hablar del plan de acción y de lo que no debes hacer. Quédate aquí conmigo para más. Las acciones que debemos llevar a cabo para instruir a los pequeños en educación sexual son las siguientes. Número 1. Debes enseñarle a tu pequeño o a tus alumnos los nombres correctos para cada parte del cuerpo. Cualquier parte del cuerpo sin excepción de los genitales. Y debemos ser más específicos y puntuales en los nombres para los genitales. Para los niños, pene, nalgas, ano, testículos. Para las niñas, nalgas, ano, vulva. Vulva. La vulva es la parte externa de los genitales femeninos. La vagina es la parte interna, que es el músculo que conecta con el cervix del útero. Los genitales son una parte más de nuestro cuerpo y hay que enseñarles los nombres exactamente como son, sin risas, sin burlas y sin pena. Para explicarte, me ayudaré de 2 ejemplos. Una niña le dice a su maestra: «Maestra, cuando un amigo de mi papá visita la casa, juega con mi tortuguita». Y la maestra contesta: «¡Qué bien! Seguro la pasan muy bien». Al escuchar esa respuesta, la niña corta con la temática porque entonces es algo que está bien. Por otro lado, un niño le dice a su mamá, después de ir a visitar a la casa de los abuelos: «Mamá, me duele mi colita». ¿Te duele tu colita? Sí, me duele mi colita. Vamos a revisarla. La mamá se sorprende y dice: ¿qué fue lo que pasó? Es que mi tío me dijo que íbamos a jugar a las herramientas y me dijo que con su martillo tenía que poner un clavito en mi colita. Esa es la razón por la cual necesitas ser muy concreta en los nombres que designas para las partes del cuerpo de tus hijos. Y no hay de otra. Los nombres están establecidos, como ya te los mencioné. Esos son los nombres que tienes que utilizar para designar las partes privadas del cuerpo de tu pequeño. Si eres profesor o docente, puedes preparar algunas clases para hablar sobre este tema. Los niños en su primera infancia aprenden las cosas de sus primeros educadores, sus padres. Si tú les enseñas a ver sus genitales como una parte natural de su cuerpo, como una parte más de su cuerpo, y le enseñas los nombres correctos, sin morbo, sin mofa, sin gracia, ellos lo van a aprender de esa manera. Y inconscientemente, al ellos conocer las partes precisas de su cuerpo, ya están un paso adelante de los niños que no lo saben. Una vez que los niños identifican las partes privadas de su cuerpo con los nombres correctos y correspondientes, es momento de pasar a la siguiente etapa de acción. Hablarles de que las partes privadas de su cuerpo nadie las toca. Y vamos a designar a las partes privadas del cuerpo como: las partes que cubre tu calzón son las partes privadas de tu cuerpo. Y privadas significa que son solo tuyas, que nadie las puede tocar. Las partes privadas de tu cuerpo, que son las que cubre tu calzón, son solamente tuyas. Nadie las puede tocar. Sin más rodeo, sin mayor explicación, de esta manera es como ellos lo van a entender. Si alguien necesitara revisar las partes privadas de tu cuerpo, tiene que ser en presencia de mamá o de papá. Tienen que estar ahí mamá y papá si el doctor te va a revisar, si una enfermera te va a revisar, si tienes malestar o molestia. Yo las puedo tocar cuando te voy a limpiar, cuando vas al baño, porque tú todavía no lo haces muy bien. Yo te voy a ayudar a lavarte cuando tú estás bañándote, porque tú estás aprendiendo a hacerlo mejor. Eso es lo que les tienes que decir para que no haya confusión ni excepciones. Si tú le empiezas a decir tu abuelita, tu abuelito, tu tío, tienes que ser estricto. Si tus hijos están a cargo de los abuelos, bueno, pues los abuelos, tu abuelita te va a ayudar a limpiarte cuando vas al baño. Pero yo te limpio y tú sabes qué es lo que hago cuando te limpio, solo paso el papel así y ya. No porque tu bebé tiene 6 meses es temprano para hablar sobre educación sexual, ni porque tiene 5 años. Nunca es tarde y no es demasiado temprano. Entre más temprano tú lo hagas, él ya está reteniendo esa información. Si no lo has hecho y estás viendo este video, felicidades, estás a tiempo de empezar a hablar de eso.
Con el tiempo y poco a poco te irás familiarizando con el tema y poco a poco se irá desvaneciendo la pena, porque este tema lo tienes que hablar todos los días, aunque sea 2 veces al día o 1 vez al día. Así como le dices, tienes que voltear 2 veces en la calle antes de cruzar, no se habla con extraños, así le tienes que hacer mención de que las partes privadas de su cuerpo no se tocan. Y una vez que ya habla, que es a partir del 1 año y medio, depende de cada niño el rango de hablar. Una vez que el pequeño habla, díselo 2 veces y dile: ¿qué te dije? Que te dé acuse de respuesta. Asegúrate de que está prestando atención a lo que le estás diciendo. Y esto aplica para todo. Cualquier cosa que importante que tú le digas a tu pequeño, pídele acuse de recibo. ¿Qué te dije? Para que te asegures de que lo sabe. No porque se lo dijiste significa que ya lo sabe. O no porque ya se lo explicaste, des por hecho de que ya lo sabe. Asegúrate de que él con sus palabras te diga lo que entendió de lo que tú le dijiste. Explícale a los niños sobre las caricias apropiadas e inapropiadas. En un lenguaje más sencillo para ellos, los toques buenos y los toques malos. Los toques buenos son un besito en la mejilla, tomarte de la mano para cruzar la calle, un abrazo de mamá, un abrazo de papá, de los abuelos, un besito en la frente, un mimo en la cabeza, en la espaldita. Y los toques malos. Los toques malos implican mordidas, rasguños, patadas. Los toques en las partes privadas de tu cuerpo, las partes que cubre tu calzón, no se pueden tocar. Todo lo que implica las partes privadas de tu cuerpo son toques malos. No se pueden tocar con absolutamente nada, ni con las partes de otro cuerpo, ni con ningún objeto. Las partes que cubre tu calzón no se tocan. Y soy muy repetitiva con esto contigo porque es como tú lo tienes que hacer con tu pequeño, repetirlo así: las partes privadas de tu cuerpo, las que cubren tu calzón, no se tocan con nada. Esa es la tercera fase o la tercera acción de este tema. Las cosquillitas son otro aspecto de nuestro tema de acción. Hay cosquillitas buenas y hay cosquillitas malas. Y así como hablamos de los tocamientos buenos y malos, las cosquillitas malas son las que están involucradas con las partes privadas de nuestro cuerpo, las que cubren tu calzón. En los genitales sentimos cosquillas y son naturales, pero para los niños no son cosquillitas buenas. Tú le debes explicar: a veces puedes sentir cosquillitas, pero esas cosquillitas no son buenas. Nadie puede tocar tus partes privadas, las que cubres con tu calzón, ni para hacerte cosquillitas. Hablar con los niños sobre las personas de confianza. Son las personas que están en su círculo y en quien ellos pueden confiar para hablar si alguna de estas situaciones se llega a presentar. Tú puedes preguntarle: ¿en quién confías? Ellos te van a dar la pauta para decirte quiénes son sus personas de confianza. Seguramente la primera será la mamá o la abuelita o la maestra, y si tú estás de acuerdo, es correcto, esas son las personas en quienes tú puedes confiar, quienes nunca te harían daño, quienes nunca harían algo que te lastime. Papá, mamá, un hermano mayor, la abuelita. El siguiente punto de nuestro glosario es lo que no debes hacer. Y una de las cosas que no se deben hacer es darles besos en la boca a los niños. No es higiénico, pero también no es saludable. Y en cuanto a este tema, por mucho que ames a tu pequeño, no se le deben dar besos en la boca. Yo sé que los abuelitos o los papás que besan a sus hijos en la boca serían incapaces de hacerles daño, pero esas no son muestras de afecto entre los niños. Si las personas que estamos en su entorno los besamos en la boca, para ellos va a ser muy natural cuando alguien más lo bese en la boca con malas intenciones. No les enseñes a los pequeños a guardar secretos. Inconscientemente y por cuestiones inocentes, nosotros somos quienes los entrenamos para guardar secretos. No le vayas a decir a tu papá que estuvimos todo el día en casa de mi amiga, porque si no se va a enojar. Ese es nuestro secreto, ¿vale? No le vayas a decir a tu mamá que te di muchos dulces, porque si no ya no te va a dejar venir a visitarnos y quedarte a dormir con nosotros, ¿eh? Los abuelos. Ese es nuestro secreto, ¿va? No le vayas a decir a mamá que te dejé ver todo el día, porque si no se va a enojar y mañana ya no te va a dejar ver tele. Ese es nuestro secreto, ¿ok? Son secretos inocentes, pero para los niños todo es literal. Y si tú le enseñas a guardar secretos, inconscientemente lo estás entrenando para que cuando alguien le pida que guarde un secreto, él ya sabe cómo guardarlo y no va a querer romperlo.
Entonces es importante que no le enseñes a guardar secretos. Ni modo, si hiciste algo que no está tan apropiado, ni hablar, pero tú no le enseñes a guardar secretos. Lo que puedes manejar en el caso de los secretos es, hay secretos que aunque se los platiques a mamá, siguen siendo un secreto, porque aunque tú no le enseñes a guardar secretos, en la calle alguien le va a decir, en un compañerito en el kinder o algún agresor sexual, esto es un secreto. Y tú le puedes decir, los secretos que te platiquen en la calle, aunque tú se los platiques a mamá, siguen siendo un secreto. Ese es un tip muy importante. Y para una fiesta sorpresa, un regalo, cualquier cosa, tampoco utilices la palabra secreto. Es un secreto que estamos preparando el cumpleaños de papá, no vayas a decir nada. Maneja la palabra sorpresa. Vamos a hacer una fiesta sorpresa para papá y no podemos decir nada porque no queremos arruinar la sorpresa. Por otro lado, y en contraste con lo anterior, es importante enseñarles a los niños que existen secretos buenos y malos. Los secretos malos van relacionados con todo lo que va en contra de las reglas, con todo lo que está mal. Y en este punto en específico, los secretos malos están relacionados con todo lo que tiene que ver con las partes privadas de tu cuerpo, con las que cubre tu calzón. Todo lo que tiene que ver con las partes privadas de tu cuerpo no puede ser un secreto. Eso se lo tienes que decir muy rápido a la persona en quien tú confías, a papá, a mamá, a la abuelita, a la maestra. Todo lo relativo a las partes privadas del cuerpo es un secreto malo y no tienes que guardarlo. Las acciones a tomar son enseñarle los nombres apropiados para los genitales. 2. Nadie puede tocar tu cuerpo, son partes privadas. Privado solo pertenece a ti. 3. Nadie toca las partes privadas de tu cuerpo. 4. Los toques buenos y malos. 5. Las cosquillitas buenas y malas. 6. Las personas de su confianza a quienes les tienen que decir rápido. No besos en la boca, no secretos en casa y para el exterior existen secretos buenos y malos. Aunque se lo platiques a mamá, sigue siendo un secreto. Este tema está muy interesante y todavía no se termina. Quédate pendiente para la siguiente publicación. Coméntame qué opinas, qué te pareció y por favor si tienes alguna duda ponla en los comentarios y asegúrate de difundir este tema tan importante. Nos vemos en la próxima. Para más videos como este, suscríbete, regálame unos likes, comenta, comparte y no olvides darle en la campanita para que te notifique cuando el próximo video esté disponible. Muchas gracias y adiós.